Al día de hoy hay mucha más educación. Lo dice Bauman respecto al mundo europeo. Nunca hubo tanta educación entre los muchachos de 25 a 35 años como en la actualidad, y nunca hubo tanta desocupación de esos mismos muchachos. Lo dijo Bauman, pero yo ya lo sabía porque ya hace 10 años que le vengo preguntando a los alumnos de primer año de facultad qué nivel educativo tenía el abuelo, qué nivel educativo tenía el padre y qué nivel llegaron ellos. Entonces después le pregunto, el abuelo terminó primaria, el padre terminó secundaria, ellos ya llegaron a la universidad. Después le pregunto a qué edad se casó el abuelo, a qué edad tuvo el primer trabajo y cuántos trabajos tuvo el abuelo. Entonces el abuelo tuvo un trabajo, 2 toda la vida, y se casó a los 20 años y se independizó a esa edad. Ellos tienen 20 años y están pensando en los posgrados que van a hacer cuando terminen la carrera interminable de abogacía y luego van a seguir, y ya tuvieron 7 o 8 trabajos. Ya tuvieron todos parciales, precarios, ilegales, informales, etcétera, etcétera. Todos, hagan esa experiencia y van a comprender que en realidad hay más educación. Pero hay un problema, y es que la educación no significa el pasaje inmediato al mercado laboral. Hay un problema también que tenemos como sociedad uruguaya, que la educación no es la vía de ingreso a la experiencia laboral. 9 de cada 10 primeras experiencias laborales son por redes de contacto, son por vínculos personales. Nadie pone un aviso en el diario y le dice al pibe a ver si tenés los créditos completos de la secundaria, sino le mandame un pibe para trabajar en casa. Porque está el miedo de que el pibe sea del Marcón y sea de Borro, sean de esas zonas rojas que la televisión nos dice que son impenetrables por la policía, por las ambulancias, por los ómnibus, por todo. Entonces no queremos eso y preferimos a alguien que no tenga ninguna acreditación, pero que sea conocido, y eso se refleja con las estadísticas y son 9 de cada 10. Entonces el problema, y yo creo que ahí hay un error, pero bueno, un poco como francotirador de afuera, un poco lo puedo decir, y es que la fuerza política asume que los problemas de la educación son estrictamente de organización y que con el doble voto o el triple voto del presidente del CODICEN se van a arreglar todos los problemas de la educación, cuando en realidad los problemas no son de organización de la educación, sino que son problemas de significación. ¿Para qué, cuando me sirva a mí, pibe, que hoy tengo 18, 20 años, vivo en el Borro, tener el ciclo básico completo si nadie me va a contratar porque no tengo ningún amigo? Entonces ahí yo creo que hay todo un problema. Focalizamos el niño, lo construimos como problema y hacemos política de seguridad para enfrentar el problema de los niños. No estoy negando con esto de que hay que atenderlo, es un problema grave, hay que atenderlo, hay que hacer política, hay que invertir mucho más recursos. No digo no importa el problema, importa sí. Pero más que jóvenes niní, que lo responsabiliza a ellos, porque él es el niní, son jóvenes sin escuela y sin empleo. Y digo sin escuela porque esa institución escolar a la que fuimos nosotros, 50 largo, en realidad fue esa escuela que creaba el ciudadano, esa escuela que me daba un certificado y me permitía a mí emplearme. Esa escuela ya no existe, hay que inventar otra cosa, la tenemos que inventar, pero lo vamos a inventar nosotros los progresistas, lo van a inventar los conservadores. Y ahí está el desafío, yo decía al principio, esa batalla cultural que tengo por delante. Yo creo que hay que inventar otra escuela, porque perdió la funcionalidad que tuvo. Y digo sin empleo, no sin trabajo, porque en realidad trabajan, hacen otra cosa. Sin empleo porque la gran mayoría de ellos no tienen empleo. En realidad están fuera de la ley. ¿Por qué? Porque son informales, porque son precarios, porque no tienen una actividad regulada por la ley. O sea, muchos de ellos que cometen un delito y se colocan fuera de la ley, en realidad antes estaban fuera de la ley ya cuando desempeñaban tareas en un trabajo que no era regular, no estaba legal, pero no era culpa de ellos, era culpa de aquel que lo contrató en medio. Y a ver, después si da el tiempo de ir a preguntar. Entonces yo creo que ahí tenemos que dar una batalla, esa batalla nos está dando, y yo creo que este espacio justamente es un espacio donde hay que entrar a esos temas que son complejos, que generan oportunidades pero que generan costos, que tenemos que tratar de entenderlo porque luego lo que nos genera la angustia existencial y que terminamos diciendo yo creo policía en la esquina. La inseguridad es un fenómeno complejo. ¿Quién nos escribe la agenda? Yo había puesto acá, tendremos como fuerza política asumir el discurso mediático. Hablar de sensación térmica, hoy es una mala palabra. Yo lo digo bajito acá, espero que no salga de este espacio, porque decir sensación térmica es decir, ese tipo vive en el Olimpo.
Alguien lo escribió en buque diciendo, vive en el Olimpo. Bueno, pero eso se acepta, en el mundo entero se sabe que hay una realidad objetiva de la seguridad y que hay una percepción de la inseguridad, un miedo a ser víctima de un delito que no se compadece con la realidad objetiva. Es un dato fundamental y la estrategia acá del programa lo plantea, la reducción del miedo, no solo la reducción y prevención del delito, sino también la reducción del miedo. La estrategia acá lo plantea. Pero es absurdo esto, es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque en el campo estricto de la economía se habla del clima de inversión. ¿Qué es el clima de inversiones? Las percepciones que tienen los inversores acerca de cómo hacer. Es el nivel de desempleo, el nivel del PBI, es la tasa de inflación, la política. No, es la percepción que tiene el empresario sobre cómo va a ser el futuro. Eso vale en la economía. El clima de inversiones. Acá enfrente en la Universidad Católica se mide el índice de confianza del consumidor. Es la confianza que tiene el consumidor acerca del futuro. ¿Me compro o no me compro la moto? ¿Cambio o no cambio el auto? ¿Qué hago con la plata? Bueno, y eso no es un dato objetivo real. Es simplemente una percepción que tienen los agentes económicos para definir el futuro. Son percepciones sociales. Se aceptan en el campo de la economía, pero en un campo de la seguridad ciudadana no se acepta porque alguien en algún momento, que no fue del Frente Amplio, fue el ministro Juan Andrés Ramírez, planteó el tema de la sensación térmica. Y se pudo decir durante años y en determinado momento no se pudo decir más porque decir eso es de autodeclararse un boludo que vive en otra